Entonces, muy buenas tardes a todos. Soy Camilo Chavarro. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son las particularidades del electrocardiograma pediátrico, cuáles son sus diferencias con el adulto, cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta y lo que como estudiantes de medicina no se nos debería olvidar, pues digamos, jamás cuando tengamos un electrocardiograma en nuestras manos y que sepamos que es de una población pediátrica. Entonces, pues muchas gracias al grupo de interés en pediatría por la invitación. Yo hago parte del grupo de interés en medicina interna y esperemos que sigan saliendo cosas muy interesantes entre los dos grupos. Entonces, yo creo que somos muchos los que cuando empezamos a estudiar lo que es el electrocardiograma, cuando pasamos por medicina interna más que todo, andamos asustados porque no sabemos cómo empezar a leer un electrocardiograma pues bueno, la idea es de hacer una forma sistémica para que cada vez sea un poco más fácil ir aprendiendo a leer un electrocardiograma. Entonces se puede encontrar varios documentos de algunos de los que ni siquiera esperaba que pudiera sacarle mucho provecho para este tema en específico, como son el libro de Medicina y Urgencias de Tintinali, que es más que todo en pacientes adultos, este libro de cardiología que también es más que todo en adultos, y pues un libro de diagnóstico y tratamiento pediátricos, que esta línea de diagnóstico y tratamiento me parece bastante interesantes para empezar a leer sobre algún tema. También un par de artículos sobre electrocardiografía pediátrica y una página que se llama MyAKG, que es muy buena para empezar a estudiar electrocardiograma tanto en niños como en adultos. Entonces se los recomiendo estos 6 documentos, estos 6 recursos, para que lo quieran revisar más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, la metodología o los puntos claves que vamos a hablar el día de hoy? Lo primero es, ¿qué es un electrocardiograma? De una forma, digamos, más o menos rápida para no andar demasiado en temas bastante técnicos. ¿Y por qué nos ha hecho encontrar el día de hoy? Porque vamos a hablar eso el día de hoy entre los dos grupos. ¿Qué es una onda P o de dónde va el PR? Haciendo referencia a que tenemos a tener perfectamente claro cuáles son las ondas, de dónde a dónde se miden, cuáles son los intervalos, cuáles son los segmentos y no confundirlos jamás porque ahí sí fallamos todo lo relacionado a la lectura apropiada en el electrocardiograma. ¿Cuáles son las condiciones propias de nuestros pacientes pediátricos? Obviamente no podemos ahondar en cada una de las enfermedades y demás, sino que es más o menos mencionando por qué es importante tener conocimientos sobre electrocardiograma pediátricos. El siguiente punto es una metodología que les vengo a proponer, que es la forma en que nos enseñan en nuestra Universidad Nacional de Colombia a leer un electrocardiograma para que nada se nos pase y que diagnosticamos con esta metodología sistemática. Y por último, lo que no pueden olvidar de ahora en adelante es decir las perlas clínicas, los mensajes para la casa. Entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es una herramienta paraclínica que representa la actividad eléctrica de todo el corazón desde la superficie corporal. ¿Sí? Decimos de todo el corazón, pero el día de hoy solo vamos a hacer referencia a un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones que no mide realmente toda la actividad eléctrica del corazón, pero sí de la gran parte de lo que nos más podría interesar. Otras derivaciones o otra forma de tomar electrocardiogramas son las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores que nos dan cuenta de actividad eléctrica de otras zonas del corazón. Eh, un electrocardiograma en general es increíblemente importante en urgencias, medicina crítica, medicina interna y, para serles sincero, pues es mucho menos usado, o al menos en lo que he visto cuando pasaba por mi rotación de pediatría, es que es mucho menos usado en nuestros pacientes pediátricos, pero aún así es fundamental que un médico general que se dedique a temas relacionados con la niñez o un pediatra tengan perfecto conocimiento de cómo abordar la lectura de un electrocardiograma en estos pacientes. Entonces, les comento que la toma de un electrocardiograma pediátrico los electrodos se ubican en las mismas zonas que en el paciente adulto, ¿listo? Entonces, pues no me detengo mucho explicando esa parte, pero entonces sí tomen en cuenta que en los recién nacidos sí se toma de una forma ligeramente distinta y ya más adelante les voy a explicar por qué. Eh, pero el resto de ahí adelante, los electrodos se ubican en las mismas relaciones anatómicas que los adultos. Entonces, este cuadro es tomado de uno de los artículos que les presenté al inicio y es cómo debería ser el abordaje de estudio ante distintas enfermedades relacionadas con el corazón, ¿sí?
Como pueden ver, los autores lo agruparon en 4 grupos, que son el hallazgo de soplos, hallazgos de síntomas o, síndrome, o signos de insuficiencia cardíaca, síntomas o signos de alteraciones de ritmo y cianosis. Como pueden ver, en la gran mayoría de los pasos a seguir para estudiar estas enfermedades está siempre tomar un electrocardiograma. Se toma un electrocardiograma cuando el soplo se sospecha patológico, cuando siempre hay signos de insuficiencia cardíaca, bajo cualquier motivo que no le haga sospechar alteraciones de ritmo y bajo cualquier forma de cianosis no de origen pulmonar, se le toma un electrocardiograma. Entonces, en conjunto, es un montón de enfermedades distintas a las que se le debería tomar un electrocardiograma, ¿sí? Y por lo tanto, va a ser fundamental saber leerlo y saber qué encontrarle para aumentar o disminuir la probabilidad de que este niño tenga o no una enfermedad cardíaca. Ya hemos pasado al primer punto, vamos entonces a tener plenamente claro cómo usa un electrocardiograma para que no piensen que estamos hablando en chino ni nada de eso. Entonces, permítanme un momento acá. Entonces, tenemos que tener perfectamente claro cuáles son las ondas y de dónde a dónde se miden y demás. Entonces, la onda P es la onda que es posterior al complejo, ¿sí? Se mide desde donde inicia la onda P hasta donde termina, ¿sí? Esta línea de base, la llamamos línea isoeléctrica, y está dada por el TP, ¿sí? Es decir, de donde termina la onda T hasta donde inicia la onda P, suele haber una línea recta o más o menos recta y vamos a tomar esa como una línea de base. Y asimismo, entonces empezamos a medir la onda P desde donde termina esta línea de base hasta donde terminaría esta onda. ¿Listo? Esa es la onda P. Ya más adelante les digo más o menos cuánto tiene que medir según la población. El segmento PR, olvidémonos del segmento PR porque no lo vamos a medir, sino que lo que vamos a hacer, lo que sí vamos a medir va a ser súper, hiper importante, es el intervalo PR. ¿Listo? Y el intervalo, ojo, intervalo no segmento, es donde inicia la onda P hasta donde inicia el complejo QRS, ¿sí? Se le llama PR porque en muchas derivaciones la onda Q no está, ¿sí? Pero en donde esté se mide hasta donde inicia la onda Q. El complejo QRS, como acabo de mencionar, hay veces que no está la onda Q, es donde inicia la onda Q hasta donde termina la onda S. ¿Listo? El segmento ST es donde termina el complejo QRS e inicia la onda T. El intervalo ST no lo medimos, así que olvidémonos de este. Es segmento ST lo que medimos. La onda T, que es donde inicia y termina la onda que le sigue al complejo QRS. El intervalo QT, también súper importante, que es donde inicia el complejo y termina la onda T. Ojo con eso. Estas ondas U muchas veces no se pueden hallar, no son tan obvias, así que vamos a hacer cuenta por ahora que no existe o que difícilmente la hallamos. Bueno, entonces, añadirle a esto que todas estas representaciones de ondas y demás representan ciertas actividades propias del corazón. ¿Cómo así? La onda P es la despolarización auricular, complejo QRS es la despolarización ventricular, es decir, que el segmento PR indicaría la demora o pausa que hay entre la actividad eléctrica auricular hasta que el haz de Higgs comienza a despolarizar, o el nodo auriculoventricular comienza a despolarizar los ventrículos. Bueno, la onda T es la repolarización ventricular y la repolarización auricular suele estar escondida entre el complejo QRS. ¿Listos? Entonces, tomando eso en cuenta, voy a dejar eso ahí por si alguno quiere pausar el video y repasar esto, porque de ahora en adelante vamos a hacer cuenta que ya no la sabemos. ¿Listo? Entonces, en un electrocardiograma normal, se toma una calibración de 25-10. ¿Qué quiere decir eso? Que es la velocidad a la que el electrocardiograma comienza a registrar la actividad eléctrica. Entonces, en un electrocardiograma tomado con una calibración normal, 1 milímetro en el eje X, es decir, un cuadrito pequeño, representa 0.04 segundos
y en el eje Y 1 milímetro representa 0,1 milivoltios. Bueno, entonces tengan en cuenta que vamos a comenzar a hablar de cuadritos pequeños, milímetros o cuadros grandes, ¿listo? Eso, y asimismo convertirlo en milisegundos, segundos o milivoltios, ¿listo? Entonces, al inicio puede llegar a ser un poco confuso, pero a medida que uno coge electrocardiogramas y coge electrocardiogramas, cada vez es un poquito menos difícil hacer estas conversiones de una forma rápida y que uno no se le complique ni se le olviden las mediciones de los distintos hallazgos electrocardiográficos, ¿no? Entonces, las condiciones propias de nuestros pacientes pediátricos. Vamos a tomar en cuenta cuatro cosas que van a alterar el electrocardiograma respecto al adulto. Primero, el tamaño. Recuerden que si bien el corazón de un recién nacido es considerablemente más pequeño que el corazón de un adulto, es significativamente más grande en relación a su tórax, ¿sí? Entonces, eso nos va a cambiar el punto 4, que son diferencias electrocardiográficas. El tamaño del corazón cambia los hallazgos electrocardiográficos. La frecuencia, que como sabemos, entre que una persona se hace más vieja, disminuye los rangos de normalidad de su frecuencia cardíaca. ¿Listo? Ya lo vamos a hablar más adelante, pero entonces los cambios de la frecuencia fisiológica, digamos, a lo largo de la vida, pues cambian los diagnósticos electrocardiográficos. Y tercero, la circulación de los recién nacidos, que como recuerdan es una circulación predominantemente derecha, también cambia ciertos hallazgos electrocardiográficos. Bueno, entonces son principalmente estos tres primeros puntos los que van a hacer que hayan ciertas diferencias respecto al adulto. Cuando terminemos este video, esta charla sobre electrocardiograma en adultos, nos vamos a dar cuenta que después de haber estudiado también el electrocardiograma en adultos, va a ser muy, digamos, más del 90% va a ser lo mismo, ¿sí? Lo único que va a cambiar son, ante todo, dos cosas. Primero, los valores de normalidad cambian, cambian entre el adulto y el niño ya vamos a ver que se complica un poquito más. Y segundo, las enfermedades cardíacas más frecuentes de la población pediátrica versus las enfermedades cardíacas más frecuentes en la población adulta. ¿Listo? Entonces, esto ha sido como una forma de agrupar enfermedades cardíacas muy de mi autoría y de una forma muy burda, pero a lo que quería hacer cuenta de esta diapositiva, que no solo tiene enfermedades, sino también síntomas, ¿sí? Como es la muerte súbita del recién nacido y demás, es que, como ya dije anteriormente, son un montón de cosas muy distintas, algunas, digamos, más benignas que otras, pero que tenemos que tomar en cuenta más o menos estas cosas cuando leemos un electrocardiograma. ¿Qué quiere decir eso? Que mi recomendación es que nunca lean un electrocardiograma aislado, ¿sí? Es decir, sin los datos de nuestro paciente, porque a fin de cuentas miramos son pacientes, no enfermedades. Entonces difícilmente podemos diagnosticar correctamente muchas cosas del electrocardiograma sin tener los datos de nuestro paciente. Bueno, entonces, ya entrando en materia de la forma sistemática que les vengo a proponer para leer un electrocardiograma y que nada se nos pase, es la metodología FREGI, ¿listo? O FREI, que cada letra entonces hace cuenta de la medición que tenemos que hacer en ese paso, siendo la F la frecuencia, R ritmo, E eje, H hipertrofias y dilataciones auriculares, IS, las dos primeras sí serían de isquemias e infartos y la última de intervalos, y a esta isquemias e infartos le he añadido otra I para esta charla, que ya vamos a ver qué tan bueno se les sería recordar de esa I extra para nuestra población pediátrica en específico. Entonces tomen en cuenta que esta metodología se propone no porque sí, tienen sus motivos. Y es que a pesar de que podría ser, entre comillas, un poco más demorado leer todo el FREGI ante todo el electrocardiograma que tengamos en nuestras manos, eso nos asegura que no se nos pasen las cosas, ¿sí? Que por ver un bloqueo auriculoventricular dejemos de lado las hipertrofias o la cardiomegalia. ¿Listo? Entonces, que nada se nos pase
mejor hacerlo de una forma sistemática. Bueno, entonces la primera letra, la frecuencia, tenemos distintas formas de medir la frecuencia y ante todo nos va a cambiar es si el ritmo es regular o no, ¿sí? Y establecemos si el ritmo es regular o no según la RR, ¿sí? El intervalo RR, es decir, desde el pico de la onda R del complejo QRS hasta el siguiente pico de la siguiente onda R, ¿listo? Entonces, si esos intervalos son más o menos regulares, podemos aplicarle estas metodologías para calcular la frecuencia cardíaca y si no es regular, lo mejor sería calcularla con esta metodología. Bueno, entonces, si el RR es regular, podemos o 300 dividido en la cantidad de cuadros grandes, recuerden que un cuadro grande son 5 milímetros o 5 cuadros pequeños entre la R y la R, ¿sí? O lo que es lo mismo, haciendo las conversiones de unidades, 1500 dividido en la cantidad de milímetros entre la R y la R, o lo que es lo mismo, 1500 dividido en la cantidad de cuadros pequeños entre cada R y R. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es mejor, que cuál es más fácil de recordar? Depende de cada uno. Bueno, entonces, personalmente aplico 300 dividido entre cuadros grandes de R y R, y pues ya matemáticamente uno cada vez se hace, digamos, un poco más rápido en aproximar la frecuencia cardíaca, porque pues esto es una aproximación súper grande, ¿no? Porque estamos aproximando una frecuencia cardíaca en minutos a partir de un solo latido. Entonces es una aproximación, ojo, ¿no? O hay otros que recuerdan estos números 300, 150, 100, 75, 60 y 50, haciendo referencia a más o menos cuánto sería la frecuencia cardíaca si la R y la R estuviera entre un cuadro grande, entre dos cuadros grandes, tres cuadros grandes y demás. Bueno, em, yo no aplico esta forma porque yo soy malísimo recordando cosas de memoria, entonces recuerdo mejor las ecuaciones, 300 dividido en la cantidad de cuadros grandes, pero pues de nuevo, depende de cada uno que se les facilita más, porque en general esto debería dar los mismos, o sea, no debería haber mayores diferencias entre una y otra metodología para calcular la frecuencia cardíaca. Si el RR es irregular, como no podemos aproximarlo en el mismo asunto de que sea irregular, lo que hacemos es contar la cantidad que hay en cada QRS en 6 segundos o 5 segundos. Recuerden que 5 cuadros grandes representan un segundo, es decir, haciendo la conversión en que cada milímetro es igual a 0.04 segundos. Y si contamos entonces la cantidad de QRS en 6 segundos, lo multiplicamos por 10 para aproximar a un minuto, que son 60 segundos. O si contamos la cantidad de QRS en 5 segundos, pues lo multiplicamos por 12. Ya, son un montón de matemáticas, pero son matemáticas realmente sencillas. ¿Cuál de los dos sería mejor? Matemáticamente, pues sería mejor contar en 6 segundos, ¿no? Haría una aproximación, digamos, un poco más acertada. Pero pues el asunto es que no todos los electrocardiogramas, lastimosamente, toman un dedos largo o una derivación larga lo suficiente para poder contar 6 segundos. Entonces, aquí ya vamos a comenzar a hablar cuál es uno de los principales, entre comillas, inconvenientes respecto al electrocardiograma en adultos, y es que no podemos aplicar las mismas normas de un niño de 6 meses a un niño de 10 años, ¿sí? Como si lo podríamos hacer en un adulto de 30 años contra alguien de 55, ¿sí? Entonces, no les voy a decir que se acuerden de cuál es la frecuencia cardíaca normal según el grupo de edad de nuestros pacientes pediátricos, pero entonces sí tomar en cuenta que tenemos que recordar estas cosas cuando vayamos a leerlos, ¿listo? Entonces, cuando tengamos un electrocardiograma pediátrico, lo primero que hacemos es preguntar qué edad tiene el paciente y a partir de ahí buscamos en nuestros celulares o demás cuáles son los valores normales electrocardiográficos de esta población. Bueno, entonces respecto al ritmo sinusal, también representa una serie de puntos extra respecto a los electrocardiogramas normales o sinusales del adulto, y es que son más frecuentes ciertos ritmos fisiológicos, como es la arritmia sinusal, las reproducciones precoces, extrasístoles supraventriculares, patrón RSR' en B1, marcapasos auricular migratorio. Todos estos, digamos, entre comillas, serían arritmias fisiológicas,
¿sí? Es decir, que no representan patología, pero que sí nos cambian un poco los criterios de ritmo sinusal. Para poder establecer que un ritmo es sinusal, es decir, normal, son ante todo 7 cosas. Primero, que la frecuencia cardíaca sea normal para la edad del paciente, que el RR sea constante o más o menos constante, lo cual dificulta un asunto esto de la arritmia sinusal, porque una arritmia sinusal es que todo es normal menos la RR constante. Pero bueno, digamos, dejemos este como un criterio ahí suave o menor, que toda P sea sucedida de QRS, es decir, que después de cada onda P haya siempre un complejo QRS, que todo QRS esté precedido de onda P, es parecido al anterior, pero ojo que no es lo mismo, que el PR sea normal, y ese normal también depende del grupo de edad del paciente, que la P sea positiva en todas las vibraciones estándar, menos en ABR, que y en relación con esa, que toda onda P sea similar entre sí, ¿sí? O más o menos similar, lo cual también representa ciertos inconvenientes cuando sabemos que en una población pediátrica es fisiológico los marcapasos auriculares migratorios, que hacen que las ondas P no sean parecidas entre sí. Respecto al cálculo del eje, sé que hay compañeros que suelen tener dificultades respecto a este asunto. Yo también los tenía graves problemas para calcular el eje cardíaco cuando empezaba a estudiarla, pero pues a medida que uno va viendo electrocardiogramas cada vez es un poquito más sencillo. Entonces, recordar que el eje isoeléctrico también cambia, los rangos de normalidad del eje eléctrico QRS también cambia según el grupo de edad, que hay principalmente dos metodologías para el cálculo del QRS. El primero es el que, pues digamos, yo enseño de una forma más rápida, que es mirar el D1 y ABF, si ambos son positivos. Si ambos son positivos, todo está bien, y el eje pues, lo consideraríamos normal, o que al menos está entre 0 grados y 90. Bueno, y esto va a representar ciertos problemas para ciertos grupos de edad, ya los voy a mencionar. La otra metodología, que es una metodología más exacta, es una metodología que si uno se tiene que hacer 3 preguntas para poder hallarla. La primera, ¿cuál derivación es más isobifásica? Ojo, con esas derivaciones tomamos en cuenta es D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR, es decir, no tomamos en cuenta las precordiales. Entonces, tomamos nuestro electrocardiograma, miramos cuál es la derivación más isobifásica, es decir, que el componente positivo sea igual que el componente negativo. Después de haber elegido cuál es la derivación más isobifásica, nos preguntamos cuál es la derivación perpendicular a la primera. ¿Sí? Perpendicular, entonces nos tomamos en cuenta a este cuadrito y si tomamos que la isobifásica es ABL, bueno, perdón, hay unas formas de, de mirar cuál es la isobifásica para que uno no se lo olvide, y es Flor y sus 3 esposos. Bueno, entonces uno escribe Flor en el eje Y, es decir, para abajo, FLR y sus 3 esposos, de 1, de 2 y de 3. Entonces, ABF es perpendicular a D1, ABL es perpendicular a D2 y ABR es perpendicular a D3. Bueno, entonces nos dirigimos a la derivación perpendicular a la primera. Y tercero, nos preguntamos que esa segunda derivación es predominantemente positiva o predominantemente negativa. Entonces, si es predominantemente positiva, por poner un ejemplo de 2, entonces decimos que el eje isoeléctrico está a 60 grados. Si es predominantemente negativa, tenemos al otro lado de 2 negativo, y el eje estaría a menos 120 grados, que pues es lo que hablamos de una desviación extrema o un territorio de nadie, porque pues uno debería considerar que un electrocardiograma está mal tomado cuando nos dan estos ejes tan locos. Entonces, esta primera metodología de los pulgares representa serios problemas para algunas situaciones especiales. ¿Cuáles situaciones especiales? Primero, recién nacidos o menores de 3 meses. Y segundo, más que todo, cuando nos dice que está desviado a la derecha, ¿sí? Porque como pueden ver, hay un rango
eléctrico muy amplio hacia la derecha para poder decir que está normal, ¿sí? Entonces, si le aplicamos la metodología de D1 y ABF positivos o negativos, solo nos categoriza adecuadamente a los individuos sanos que tengan entre 0 y 90 grados su eje eléctrico. Bueno, pero hay un montón de gente que va a estar por fuera de los 90 grados, pero que va a estar bien, ¿sí? Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Que si bien en un inicio podemos aplicar la metodología de pulgares para mayores de 3 meses, si nos llega a decir que está desviado a la derecha, toca aplicar de todas formas la metodología, digamos, un poquito más complicada, ¿sí? Si nos dice la metodología que está desviado a la izquierda, es muy probable que efectivamente esté desviado a la izquierda. Bueno, entonces el asunto es cuando nos dice que está desviado a la derecha. Recuerden, el eje eléctrico también cambia según el grupo de edad, entonces no nos podemos acordar de memoria un solo rango, sería muy difícil acordarnos de estas cosas de memoria. Las siguientes letras son las hipertrofias y las dilataciones auriculares. Hay muchos criterios, muchísimos criterios para poder establecer si un corazón tiene agrandado su ventrículo izquierdo, su ventrículo derecho, su aurícula izquierda, su aurícula derecha. Entonces les he traído, digamos, los que son un poco más frecuentes por su rendimiento diagnóstico. Aún así son malos criterios, ya que pues tienen una muy baja sensibilidad. Es decir, que si un paciente de 3 años no le encontramos una R en V6 mayor de 20 milímetros, no nos descarta hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Tiene una alta especificidad, sí, pero recuerden, una baja sensibilidad. Y por eso, por lo general, sería mejor acordarnos de 2 o 3 criterios de cada signo de hipertrofia para poder ahí sí considerar tomar un ecocardiograma o demás para poder sospechar cardiomegalias. Bueno, entonces como pueden ver, son varios criterios y que cambian también respecto a su edad y cambian significativamente tomando en cuenta, recuerden que el corazón se hace cada vez más grande, ¿sí? Y por lo tanto, los puntos de corte para considerarlo grande cada vez aumentan cuando hablamos de ventrículo izquierdo y disminuyen a medida que para ventrículo derecho, ya que como pueden recordar, la circulación cardíaca, la circulación pasa de ser predominantemente derecha a predominantemente izquierda y el ventrículo izquierdo se hace considerablemente más grande que el ventrículo derecho. Entonces recuerden estos hallazgos que la mayoría son distintos a los hallazgos de los adultos. Y entonces para hipertrofia ventricular izquierda tomamos en cuenta la R en V6, S en V1 o S en V1 más R en V6. ¿Sí? Todo esto tomando en cuenta son lo que representan esas ondas en la actividad eléctrica propia del corazón y según su región. Y en la hipertrofia ventricular derecha tomamos en cuenta más que todo la R en V1, la S en V6 y la R en V1 más S en V6, es decir, los contrarios a los criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Para las dilataciones auriculares, la onda P es el mismo que en adultos, es decir, si mide más de 2.5 milímetros en su eje Y, hablamos de dilatación auricular derecha. Y para dilatación auricular izquierda en menores de 12 años, sería una onda P mayor de 0.08 segundos en su eje X o lo que es lo mismo, 2 milímetros. Para mayores de 12 años, aplicamos el mismo criterio en adultos que es 2.5 milímetros en su eje X. Entonces, si algo de estos hallazgos de ventrículos o aurículas grandes nos da positivo, lo mejor sería tomar un ecocardiograma, que pues es el mejor examen para poder hablar de agrandamientos de cavidades cardíacas. Siguiendo entonces la letra, llegamos a las dosis de isquemias e infartos y a la I que les he añadido en esta charla, que es de inflamaciones, ¿sí? Tomando en cuenta que los infartos, si bien pasan en los niños, son muchísimo más infrecuentes, ¿sí? Entonces, como son muchísimo más infrecuentes, los hallazgos relacionados a isquemias e infartos, también deberíamos pensar en otras enfermedades como son las inflamaciones cardíacas, ya que nos pueden dar hallazgos similares a los de infartos en adultos. Isquemias e infartos representan a un proceso fisiopatológico de un inicio de la obstrucción hasta un establecimiento de la necrosis, ¿sí?
la necrosis se da por ondas Q, ahí digamos punto aparte, pero entonces cuando inicia la obstrucción del flujo sanguíneo por cualquier causa, lo que empieza son ante todo dos hallazgos electrocardiográficos, que es la inversión de la onda T y las ondas T hiperagudas. El asunto con la inversión de las ondas T es que hay un montón de individuos completamente sanos que en el electrocardiograma salen inversiones de las ondas T en distintas derivaciones. Es decir, es un terrible hallazgo, o sea, tiene una muy mala especificidad. ¿Sí? Y si es mejor las ondas T hiperagudas, que hay varios criterios para poder decir que una onda T es efectivamente hiperaguda, pero la que es más fácil de recordar al inicio y la que les recomendaría que empiecen a aplicar, digamos, mientras van cogiendo cancha en recordar criterios electrocardiográficos, es que la onda R sea mayor que el complejo QRS que lo precedió, ¿sí? Es decir, es un hallazgo fácil de recordar, es un hallazgo fácil de aplicar para poder establecer que una onda T sea efectivamente hiperaguda. Cuando sigue la obstrucción, cuando persiste, comienzan a aparecer los desniveles del ST, ya sea supradesnivel del ST o infradesnivel del ST. En pacientes pediátricos, y ahí sí les fallé para esta charla, es que no pude encontrar cuál era el punto de corte con mejor evidencia para decir que un desnivel del ST fuera positivo o no. Parecería que también aplica el de mayor de 1 milímetro, pero no estamos seguros. ¿Por qué? Precisamente porque las isquemias e infartos no son frecuentes en niños. Entonces no sabemos desde cuándo poder decir que efectivamente un ST está elevado o no, ¿sí? Que es un hallazgo propio de los infartos. Y cuando le he añadido estas inflamaciones, es decir, más que todo la pericarditis y la miocarditis, es porque precisamente estos son los mismos hallazgos de esas dos enfermedades. Las ondas T hiperagudas se pueden encontrar en las miocarditis virales o distintas causas, va sumado a otros hallazgos como son los bloqueos de rama derecha, los bloqueos auriculoventriculares, pero las ondas T hiperagudas también tienen una buena sensibilidad para las miocarditis. Y los desniveles, más que todo los supradesniveles del ST, son también hallazgos frecuentes en las pericarditis. Las pericarditis suelen tener supradesnivel del ST en todas sus derivaciones, menos en B1 y ABR, digamos es lo clásico que describimos. Entonces, cuando encuentren estos hallazgos, no piensen en infartos, piensen en ciertas inflamaciones según la clínica y probabilidad pretest del paciente para poder decir que hay una probabilidad que tenga miocarditis o tenga pericarditis. ¿Listos? Ahora, a la parte de intervalos, que es tal vez la parte que más me gusta del electrocardiograma. Recuerden, desde de dónde a dónde medimos los intervalos y segmentos y no confundir segmentos con intervalos. Y van a ser entonces principalmente tres intervalos que vamos a medir para diagnosticar distintas cosas. Entonces, el primero es el PR. Bueno, esto es los distintos hallazgos, los distintos valores de normalidad de estos tres intervalos. Obviamente no nos lo podemos aprender en este momento, pero igual que en el resto de las letras que hemos revisado, cambian según el grupo etario. Bueno, entonces el primero va a ser la onda PR, que en el intervalo PR vamos a diagnosticar primero dos cosas: o síndromes de preexcitación, cuando el PR está corto, o bloqueos auriculoventriculares, cuando el PR está largo. Entonces, dentro de los síndromes de preexcitación, es decir, síndromes de intervalos de PRs cortos, son ante todo tres enfermedades grandes. El primero es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, dado por una anomalía congénita que es un as de Kent, que es un as anómalo que, digamos, comunica nodo sinusal con nodo auriculoventricular o cavidades ventriculares con el nodo sinusal de una forma independiente a, a la conducción normal. Y se diagnostica bajo dos criterios, que es tener un PR corto, y aquí no puedo hablar de PR corto menor a tantos milímetros, ya que como pueden ver, según el grupo de edad del paciente, podemos hablar de PR corto o PR largo o PR normal, entonces solo puedo hablar de PR corto según la edad, y una onda delta, que es lo que lo diferencia con la siguiente. Una onda delta es una melladura al inicio del QRS.
La otra enfermedad que tenemos que tomar en cuenta para diferenciar con el síndrome de Wolff-Parkinson-White es el síndrome de Long Gannon-Levine, que está dado solo por un PR corto, es decir, no tiene onda delta. ¿Por qué se produce este síndrome de Long Gannon-Levine? Por los haces de James, que son también haces anómalos congénitos. Y si estos síndromes ya son de por sí relativamente raros, más que todo el Long Gannon-Levine, uno aún más raro es el síndrome de Mahain, ¿sí? Que electrocardiográficamente no se puede diagnosticar, ¿listo? Pero sí es un síndrome de preexcitación, bueno, pero eso ya es de especialista de electrofisiología y demás. Entonces tomen en cuenta que este asunto existe, el síndrome de Mahain, y su estudio es realmente muy interesante. Entonces, intervalos PR cortos, síndromes de precipitación. Intervalos PR largos, bloqueos auriculoventriculares. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares son cuatro. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y el grado 2 se divide a su vez entonces en MOVITS 1 y MOVITS 2. El bloqueo auriculoventricular de grado 1 está dado por un PR prolongado, un PR largo que depende de la edad, y constante, es decir, el PR del primer complejo que vimos mide lo mismo que el siguiente PR y el siguiente PR y el siguiente PR. Bueno, si no tiene nada más, es un bloqueo auriculoventricular de grado 1 que suele ser benigno, que no necesita en general mayor estudio ni mayor manejo terapéutico. El grado 2, MOVITS 1, es también fisiológico o benigno y es lo que conocemos como un fenómeno de Beckenbach. Un fenómeno de Beckenbach es aquel en el que tenemos un PR de, por poner un ejemplo, 3 milímetros y el siguiente PR, es decir, en su siguiente ciclo cardíaco, se alarga el intervalo PR y en el siguiente se alarga el intervalo PR aún más. Y en el siguiente se alargó tanto que la onda P no condujo complejo QRS. Y en el siguiente todo se reinicia, todo este ciclo reinicia hasta que llega un momento en el que la onda P de nuevo no conduce y tiene que esperar al siguiente ciclo cardíaco de la estimulación sinusal para que ahí sí despolarice ventrículos. Ese es el llamado fenómeno de Beckenbach. El MOVITS 2 tiene, digamos, sus asuntos para poder diferenciarlo con el MOVIS 1 y por eso se agrupan en el mismo grado 2. Y ojo, porque es un PR prolongado pero constante, ¿sí? Que es lo que difiere del MOVIS 1. Es un PR largo y constante, como si fuera un grado 1, pero ojo, en algún momento de los ciclos cardíacos alguna onda T no conduce, ¿sí? Hay un espacio sin complejos QRS hasta que el siguiente estimulación sinusal, ahí sí la onda P conduzca un complejo QRS. Por eso los dos se agrupan en el mismo grupo, en el mismo grado, porque pues como pueden ver hay ciertas cosas que podrían llegar a confundir a la gente al momento de diagnosticarlos. Y el siguiente sí que aún es más un poquito más complicado y es un grado 3 que por lo general es de ponerle bastante atención, digamos, urgente. Y es lo que ya hablamos como una disociación auriculoventricular. ¿Cómo hace una disociación auriculoventricular? Que no hay puente de comunicación eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. A eso hace referencia a los bloqueos aurículo-ventriculares. Cuando el aurículo ventricular tiene un grado 3 o un bloqueo auriculoventricular completo, como también se le llama, las ondas P van a ritmo y frecuencia de ritmo sinusal, ¿sí? Y los complejos QRS van a frecuencias del nodo auriculoventricular. Como pueden recordar al momento de estudiar la fisiología cardíaca, la estimulación, el estímulo del nodo auriculoventricular es más lento que la estimulación del nodo sinusal. ¿Listos? Lo siguiente entonces es la medición del complejo QRS en el que diagnosticamos 6 cosas. Los bloqueos completos que pueden ser de rama izquierda o derecha, los semibloqueos que pues por la anatomía siempre son de la rama izquierda, que es el fascículo anterior y el fascículo posterior, y los bloqueos incompletos que son o de rama izquierda o de rama derecha. Se llaman entonces bloqueos completos o hemibloqueos porque en esas ramas o en esos fascículos no funciona la actividad eléctrica. Y como no funciona la actividad eléctrica, digamos, de ese entre comillas nervios, porque no son nervios,
Entonces tenemos que esperar a que la actividad eléctrica de las otras zonas estimuladas por esas, entre comillas, nervios, llegue hasta esas zonas para poder despolarizarse. Entonces, por lo tanto, van a haber demoras en las despolarizaciones y contracciones de esas zonas. Y los bloqueos incompletos es porque sí alcanza a haber actividad eléctrica que pase por esas ramas o esos fascículos y por lo tanto no hay un enlentecimiento suficiente para poder agrandar en tiempo la despolarización y contracción de los ventrículos, ¿sí? Como pueden recordar, entonces el complejo QRS hace referencia a la despolarización ventricular. Entonces, si hay una zona que no esté adecuadamente inervada, por decirlo de alguna forma, entonces se va a alargar, ¿sí? Porque se va a demorar más la demora en que todo el corazón se despolarice. Entonces, ese es el principal hallazgo de los bloqueos o bloqueos, ¿sí? Que es un complejo QRS ancho. Entonces, los bloqueos completos de rama izquierda se diagnostican por ante todo dos cosas. Un QRS ancho, que por lo general son mayores de 3 milímetros, y R con muescas en las caras laterales. Las caras laterales, recuerden entonces las zonas del corazón, porque cada derivación representa caras distintas del corazón. Los bloqueos completos de rama derecha, igualito también QRS anchos, porque pues es el mismo proceso fisiopatológico, con patrones de RS, R mayúscula o R mayúscula, SR mayúscula, que me quedó mal, disculpen, en B1 y B2, que son las zonas, digamos, más derechas del corazón en un estándar, en un electrocardiograma normal. Los semibloqueos, como son zonas más pequeñas del corazón, no alcanzan a ensanchar el QRS y por lo tanto los hallazgos electrocardiográficos más importantes son la desviación a la izquierda en el caso del fascículo anterior, un patrón QR en las caras lateral alta o un RS mayúscula en las caras inferiores. Y en el fascículo posterior va a ser lo contrario, una desviación a la derecha, un patrón RS mayúscula en la cara lateral alta o un QR en la cara lateral en la cara inferior. Los bloqueos incompletos se diagnostican entonces. No alcanzan a ensanchar el QRS, pero sí son bastante limítrofes, es decir, justo sobre los 3 milímetros en general, porque pues depende de la edad, y un patrón de R, un hallazgo de R alta en B4 hasta B6, o en la rama derecha un QRS limítrofe o y más un patrón RS, R mayúscula o R mayúscula SR, R mayúscula en B1 o B2. Lo siguiente, ya para terminar, es la medición del intervalo QT. Como el intervalo QT depende increíblemente de la frecuencia cardíaca, para poder estandarizar esta medida, se desarrollaron ciertas ecuaciones, hay varias ecuaciones, pero por lo general está la ecuación de Bassett, que es la más usada. Entonces vamos a hablar de un intervalo QT y un intervalo QT corregido. Y para poder diagnosticar los síndromes de QT corto, síndromes de QT largo, que son las dos cosas que diagnosticamos con esta letra, va a ser siempre con el QT corregido. Bueno, entonces, ¿cómo se corrige el QT? Es sencillo realmente, después de haber entendido la fórmula es sencilla de aplicar después. Incluso los aparatos, digamos, decentes de toma electrocardiográfica corrigen ya el QT, entonces pues aún más fácil. Un QT corregido es igual al QT medido dividido en la raíz cuadrada del RR de ese QT, ¿sí? Es decir, tiene que ser del mismo QT. La siguiente ecuación, que es un poquito menos usada, pero suele ser un poco más exacta en frecuencias cardíacas extremas, es el QT corregido es igual al QT medido dividido en la raíz cúbica del R y R. ¿Listos? Entonces, hacemos este cálculo, sea cual sea, o tomamos en cuenta el que nos dice el aparato de toma electrocardiograma, y según el grupo de edad, si es mayor el QT normal a lo esperado, pues es un síndrome de QT largo, y si es más corto, pues es un síndrome de QT corto, ¿sí? Y hay múltiples causas de síndromes de QT cortos y QT largos. Ya pueden ser alteraciones electrolíticas como la hipercalcemia, la hipocalcemia, la hipopotasemia, hiperpotasemia, por medicamentos, más que todo la digoxina,
pueden ser congénitos, que suelen estudiarse de una mejor forma para poder hallar otros hallazgos congénitos. En casos de cetosis diabética también alargan el QT y todo esto están relacionados entonces a los procesos de esas enfermedades, por lo que es importante tomar en cuenta en qué estadio la enfermedad está y qué tratamiento extra tendríamos que hacerle para poder intervenir sobre estos procesos, ya que, por ejemplo, el síndrome de QT largo aumenta mucho el riesgo de que el paciente entre a torcedura de puntas o torcida de puntas, que es un ritmo pues de muerte, porque de torcedura de puntas pasa a ser fácilmente una fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces es un ritmo de paro, entonces hay que correrle ante estos hallazgos. Em, entonces, tenemos aquí un electrocardiograma, como pueden ver es tomado de la página de MyEKG, que es realmente muy buena para poder empezar a estudiar. Entonces, se los dejo acá, pausenlo y le aplican su frecuencia cardíaca, su ritmo, su eje, si tiene o no hipertrofias, si tiene o no dilataciones auriculares, si se está infartando o no, si tiene hallazgos de inflamaciones como pericarditis o miocarditis, si tiene un PR largo o corto, si un QRS está ensanchado o no, si tiene un QT corto o un QT largo. Pausen el video, le aplican todo esto y miramos a ver qué tiene. Recuerden entonces que para poder leer un electrocardiograma adecuadamente necesitamos saber la edad del paciente. Entonces, hagamos cuenta que este electrocardiograma corresponde a un niño de 2 años y aquí están los valores de normalidad para un niño entre 1 a 5 años. ¿Listos? Aquí está su frecuencia cardíaca normal, su PR normal, su eje, su QRS. Las otras medidas pues se pueden devolver en el video y repasan las medidas que se las puse para todas. Bueno, entonces pausen el video, le aplican todo y comentan a ver qué les hallaron. ¿Listos? Entonces, para que estemos de acuerdo en la misma medición, este electrocardiograma, después de que ustedes lo hubieran aplicado, espero que hayan llegado a la misma conclusión que yo, y es que es un electrocardiograma perfectamente normal. Es decir, es un electrocardiograma con ritmo sinusal, sin hallazgos de hipertrofias ventriculares, sin hallazgos de dilataciones auriculares, sin bloqueos de ramas, sin bloqueos auriculoventriculares y un QT en intervalos de normalidad. Bueno, entonces espero que hayan llegado a las mismas conclusiones que yo. Y ya para terminar, los mensajes para la casa que no se nos olviden nunca. Y es primero, una correcta lectura del electrocardiograma en población pediátrica solo se puede hacer sabiendo la edad del niño. Ojo, siempre. El sexo del paciente en estos casos no es un determinante relevante. En adultos sí lo es. En las mediciones, digamos, del QT sí cambian si es hombre o mujer. En la edad pediátrica no cambia esto, pero sí cambia la edad. Entonces, ojo con eso. No podemos leer un electrocardiograma bien si no sabemos la edad del paciente. Si le hubiéramos aplicado los criterios electrocardiográficos del adulto a este electrocardiograma, hubiera salido anormal, es decir, hubiera salido enfermo este paciente a pesar de que no lo estaba. Segundo, una lectura sistemática y ordenada nos permite que no se escapen hallazgos médicos importantes. Realícelo siempre que pueda, es decir, con todo electrocardiograma que usted tenga, aplíquele toda la metodología FREGI y eventualmente podrá leer un electrocardiograma en cada vez menos tiempo. Al inicio nos demora bastante porque no tiene la cancha para coger cada criterio, pero eventualmente cada vez es más sencillo y cada vez es más rápido. Si bien el electrocardiograma es considerablemente menos usado en la población pediátrica versus la población adulta, sigue siendo una herramienta increíblemente fundamental para el diagnóstico o el inicio del diagnóstico de muchas enfermedades que todo médico debería poder reconocer. ¿Listos? Entonces, para poder estudiar adecuadamente a cualquier población pediátrica con una sospecha de una enfermedad cardíaca, un electrocardiograma. Y si no saben leer un electrocardiograma, ahí estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, estamos jugando con el diagnóstico de nuestros pacientes, estamos jugando con nuestros pacientes directamente. Eh, entonces por ahora hemos terminado. Espero que hayamos cumplido en el objetivo de que todos podamos aprender un poco cuando veamos estos videos. Véanlo muchas veces, remítanse en las páginas que les dije las referencias para poder aprender a estudiarlo. No es algo que se aprende de un día para el otro.
pero sí es algo que con la suficiente dedicación termina siendo bastante, entre comillas, fácil de, de aplicar, de leer y diagnosticar, y pues que eventualmente se traduce en un adecuado manejo con nuestros pacientes y cada vez ser mejores médicos. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes por ver el video, muchas gracias al Grupo de Interés en Pediatría de la Universidad Nacional por la invitación y los invito también a seguirnos al Grupo de Interés en Medicina Interna también de la Universidad Nacional de Colombia, que también tratamos de hacer cosas interesantes para que podamos ser cada vez mejores médicos entre todos. Muchas gracias.